¿Cuántas veces no vamos en la calle y nos encontramos a alguien enojado y nos ponemos a pelear con él y decimos, es que me enojé porque se me hizo enojar? O por ejemplo, estamos manejando y de pronto vamos a exceso de velocidad y chocamos y decimos, es que ese carro no se fijó. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? O por ejemplo, otra, es que yo soy así porque toda mi familia es así. Alguna vez, yo creo que todos alguna vez nos hemos excusado en algo así, ¿verdad? El ser humano tenemos una tendencia a no hacernos responsables de nuestras acciones, a no querer asumir nuestra responsabilidad. Culpamos a otros por nuestra situación, por nuestra acción y por todo. Un ejemplo muy claro que lo tenemos en la Biblia con Adán y Eva, ¿no? Dios les dice, no puedes comer del fruto que está aquí. Tienes todos los árboles para comer, pero de ese no puedes comer. ¿Y qué hacen? Va Eva, escucha a la serpiente y come el fruto y le da a Adán. Y llega Dios y los enfrenta porque aparte se habían ocultado como si Dios no supiera dónde estaban, ¿no? Y llega y le dice Dios, le hace dos preguntas primero. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Y comiste del árbol del fruto que te mandé a que no comieses? ¿Y qué le dice Adán? Es que la mujer que tú me diste me dio a comer. Él culpa a Eva, pero también culpa a Dios, porque tú me diste a esa mujer y ella me engañó y me dio a comer eso. ¿Y qué hace Eva? Eva culpa a la serpiente, porque la serpiente la engañó. En ningún momento se ve a Adán y a Eva decirle, sí, Dios, comí, hice lo que me dijiste que no hiciera. Y entonces así vamos a veces nosotros por la vida. Esta palabra es, híjoles hermanos, espero que se gocen conmigo, porque yo me gocé, pero también dije, ay Dios, ¿qué me mandas a hablar? Porque cuando uno habla esto, tiene más responsabilidad porque uno lo ha entendido. Entonces, Dios no quiere esto de nosotros, no quiere que culpemos a otros, sino que asumamos nuestra responsabilidad. Y lo voy a invitar a que vayamos ahora sí a Primera de Juan. Capítulo 1. Gloria a Dios. Del 5 y nos vamos a seguir. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Aleluya. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, te pido que seas tú, Señor, hablando esta palabra, que pongas tú las palabras en mi boca y que no salga nada de mí, sino todo de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra la leemos y lo primero que podemos ver es que Juan le está hablando a creyentes, a personas que ya creían en el Evangelio. No le estaba hablando a inconversos. ¿Por qué? Ahorita le voy a decir, más adelante les habla como hijitos míos. Hijitos míos. Entonces, le está hablando a creyentes que estaban siendo, algunos estaban alejando, algunos estaban ya predicando otras cosas.
y les dice que no nos engañemos, que también seguimos a veces pecando, porque como hijos de Dios seguimos en ocasiones fallando. Sin embargo, la diferencia es que tenemos a Jesucristo, amén, quien nos redime de todo pecado y nos ayuda a mejorar cada vez. Amén. Menciona a Dios como es Él. Él es luz. Él es luz. Y si nosotros decimos que estamos en Él, tenemos que estar en la luz y no en la oscuridad. Y la tercera parte es que Juan repite en diferentes ocasiones en el versículo 6, en el 8, en el 9 y en el 10, que no mintamos, diciendo que no tenemos pecado, porque nos hacemos mentirosos y ponemos a Dios como mentiroso, ¿verdad? Entonces, esta palabra estuve estudiándola y lo primero que decía es ¿por qué? Y la primera parte es ¿qué es el pecado? El pecado sabemos que es toda transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si somos hijos de Dios, seguimos transgrediendo la ley? Sabemos que hay en nosotros un ser de pecado, que Jesucristo redime cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Pero en primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y nos da una señal de cómo se maneja el pecado. En el versículo dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, ya nos hacemos igual a un homicida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos medimos el pecado. Es una mentirita, nada más vi feo a aquel que me cae muy gordo, nada más hice esto y no pasa nada. Sin embargo, eso es pecado delante de Dios. Amén. Entonces, Dios nos llama a que aprendamos a detectar ese pecado y arrepentirnos de él. Amén. Vamos a imaginar, hermanos, que vamos a estar delante de un juicio. Tenemos a un juez, que es Dios Padre. Tenemos a nuestra parte acusadora, que es Satanás. Nosotros somos los acusados. Y Jesucristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Le voy a leer de ahí donde estábamos leyendo, primera de Juan capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Él se vuelve nuestro abogado una vez que aceptamos que Él es el Hijo de Dios, que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Él. En ese momento Él se pone de nuestro lado para defendernos ante cualquier juicio delante de Dios. Donde siempre el que nos va a llevar a juicio es nuestro gran enemigo Satanás, acusándonos, ¿no? Él hizo esto, cómo él sigue haciendo esto y dice que es cristiano, cómo es que hizo aquello y dice que es cristiano. Y todo el tiempo estaremos delante de este juicio. Y cuando estemos en el juicio, la parte acusadora nos va a leer todos nuestros cargos: iras, contiendas, griterías, mentiras, idolatría. Idolatría no nada más quiere decir adorar santos, ¿verdad? Sino quitarle a Dios el lugar con cualquier otra cosa. Enemistades, pleitos, celos, envidias, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que a veces hacemos y no nos damos cuenta que las hacemos. Entonces, o las hacemos y ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al de al lado,
de que yo lo hice porque él me provocó, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado alguna persona, es que le pegué porque ella me provocó? Es que hice esto porque él me provocó. Entonces, cuando hacemos eso, nos leen nuestros cargos y el juez va a observar todas estas acusaciones. ¿Con qué se basa el juez? ¿En qué se basa al escuchar estas acusaciones? En la ley. ¿Cuál es la ley? Su palabra. Cualquier cosa que el enemigo vaya y diga, es que ha hecho esto, él lo va a observar y va a decir, sí, ha transgredido mi ley, ¿no? Entonces, usted y yo tenemos a un abogado que le dije que es Jesucristo. Amén. Pero cuando estamos dentro de un caso, de un juicio, nosotros cuando tenemos un abogado, el cliente, el defendido, el acusado, necesita sincerarse con su abogado y decirle, si hice esto, y no he hecho esto. ¿Por qué? Porque un juicio no solamente se basa en palabras, sino se basa en pruebas. ¿Y qué cree? Que están todas las pruebas en nuestra contra. Porque no hay nada que se aparte del ojo de Dios. No hay nada oculto para Él. Dice en Marcos 4, 21 y 22 que todo sale a la luz. Él es la luz y Él alumbra. Y cuando esa luz viene, toda nuestra oscuridad se ve reflejada. Y todo va a salir a la luz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sincerarnos con nuestro abogado. Ahora, un juicio, si una persona se declara inocente siendo culpable, el juicio se extiende durante años y años y años, en los que esa persona permanece presa hasta que se demuestre su culpabilidad. En la mayoría de los casos, hay algunos que saldrán libres por fianza, pero si uno se declara inocente delante de esto, sabiendo que es culpable, el juicio se va a extender. ¿Y qué cree? Que en ese periodo el enemigo va a aprovechar para terminar con nosotros. Entonces necesitamos reconocer y sincerarnos con nuestro abogado. Le voy a leer el Salmo 38, si gusta acompañarme, del versículo 1 al 8. Le voy a leer cómo está una persona que no reconoce su pecado. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. O sea, cuando uno no reconoce el pecado, cuando uno no lo reconoce, se le van acumulando todo lo que no ha reconocido, poquito a poco, y empieza nuestra alma a evitar, a no tener gozo, a no tener paz. Empezamos a debilitarnos, nuestro espíritu se empieza a hacer chiquito, pequeño. Todo eso empieza a suceder cuando nosotros no reconocemos el pecado. Ahora, como le decía, somos culpables ante la ley. El enemigo ya nos leyó, el acusador, el enemigo ya nos leyó nuestros cargos delante de Dios. Y vamos a resultar culpables. En Romanos 7, del 7 al 10, habla sobre que la ley no es pecado. Sin embargo, conociendo la ley, es que sabemos que somos pecadores a través de la ley. Y le voy a leer una versión diferente, porque me gustó cómo lo narra. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? Claro que no.
Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se deje dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda la clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador y que vivía alejado de Dios. Y fue así como la ley, que debió de haberme dado vida eterna, más bien me dio muerte eterna. Cuando una persona comete un delito y anda en la calle, mientras no se le lleve a un juicio o no sea detenido, pues no se reconoce ante la ley que esa persona ha cometido un delito. Sin embargo, cuando una persona ya es detenida y se le lee la ley, se da cuenta que ha cometido faltas a la ley. Y así es lo mismo, nosotros ya venimos y ya conocemos la ley, y entonces debemos aprender a reconocer cuando hemos cometido una falla, porque esta es nuestra ley. Amén. Entonces, esta estaba previamente, la ley estaba previamente, y le quiero poner un ejemplo con David. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero era pecador, como todos nosotros. Hacía y volvía a hacer y volvía a hacer, pero reconocía dentro de él que Dios era el Dios grande, todopoderoso, que en él había salvación. Aleluya. Y es por eso que Dios lo llama conforme al corazón de Dios, pero no porque fuera perfecto. ¿Y qué pasa cuando él ve a una mujer bañándose, a Betsabé, y la toma para él, manda a matar a su marido y la embaraza? Y creo que la mayoría conocemos esta historia. Y entonces Dios manda a Natán a reprenderlo, y le narra Natán una historia, y todavía ahí David no entendía el mensaje, no lo entendía, y todavía se enojó. David todavía se enojó, dijo, maten a ese hombre, que pague el mal, y todavía mátenlo, porque ese sí es malo. Y cuando Natán le dice, pues ese eres tú, David reconoce su pecado. Pero ¿qué hubiera pasado si David, en vez de decir he pecado contra Dios, hubiera dicho, ay, no, es que Betsabé se estaba bañando en medio del patio, desnuda, ella me provocó? ¿Qué es lo que a veces hacemos todos? Es que él tuvo la culpa. Entonces David no hizo eso. David lo que hizo fue reconocer que había pecado. Y aún así Dios le manda un juicio, ¿verdad? A veces nos libramos, Dios nos perdona, pero las consecuencias ahí van a seguir. Y tenemos que enfrentarlas de la mano de Dios, se pueden enfrentar. Amén. Otra cosa que me llama la atención, le voy a pedir que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con todo este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí hay dos cosas interesantes. Una, que Dios ejerce un juicio contra David. Y la otra cosa, es que dice, has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, hiciste que otros se burlaran de Dios a causa de tu pecado. Y tenemos que tener cuidado como cristianos, como hijos de Dios, porque a veces las acciones que nosotros hacemos hacen que otros blasfemen en contra de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos, porque imagínense que en vez de acercar a alguien a Dios, lo alejamos. Sería muy triste, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que quiero resaltar es la confesión de David. Él reconoce que pecó.
Y así nosotros debemos reconocer que hemos pecado. Él dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no solo hay que reconocer, sino hay que tratar de ya no hacerlo, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta y, ay Dios mío, ya le grité aquí a mi esposo, perdóname, ¿no? Y vamos y le pedimos perdón a Dios. Ay Dios mío, perdóname ya. En mi mente ya dije, ay, me cae muy mal, perdóname. A veces ya maté a alguien en mi mente porque me cae muy mal. Y a veces eso pasa porque los pensamientos suceden, vienen a nuestra mente y los permitimos que vayan creciendo. Pero lo importante aquí no es eso, porque estamos en una lucha constante. Seguimos tratando de perfeccionarnos en Jesucristo. Lo importante aquí es que vengamos y nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios en todo tiempo. Amén. Entonces, cada día, cada oración, cada mañana, cada noche, cada tarde, cada momento hay que estarle pidiendo perdón a Dios. Amén. Porque con cualquier cosa lo podemos ofender porque somos polvo, hermanos. Polvo somos. Y le quiero decir, la palabra en Primera de Juan, donde habla que Jesucristo es nuestro abogado, es la palabra en griego parakletos. Y es llamado a la ayuda de uno. Es decir, que es llamado para ayudarnos. Y esta es la misma palabra que se utiliza cuando habla sobre que el Espíritu Santo es nuestro consolador. También se utiliza parakletos. Es decir, que el Espíritu Santo va a venir, nos va a redarguir, nos va a consolar de ese pecado y nos va a llevar a que vayamos a Jesucristo, que es nuestro abogado, nuestro ayudador, para que delante del Padre tengamos un juicio, que salgamos beneficiados y no muertos en ese momento, ¿verdad? Aleluya. Entonces, y aparte se divide en dos partes. Dice la primera parte que es desde cerca. Entonces, desde cerca está el Espíritu Santo, desde cerca está Jesucristo, o sea, está todo el tiempo ahí para defendernos. Aleluya. Amén. ¿Y qué sucede cuando confesamos? Dice en 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él nos redime de todo pecado. Jesús toma nuestro caso como a nuestro abogado y lo hace desde el conocimiento propio, porque usted se acuerda que Jesucristo vino a la tierra y que fue tentado en todo, mas no hubo en Él pecado. Aleluya. Hebreos 4:15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no solamente Jesucristo toma su caso, sino que tiene experiencia en ese caso, porque Él fue tentado, pero Él no pecó. Imagínense que Él se va a parar frente al Padre y va a hacer algo así con todo ese amor que tiene Jesucristo, con toda esa reverencia, con todo eso, y va a decir: Padre, mira, Diana pecó otra vez, ha violado nuestro mandamiento otra vez. Yo sé lo que es ser tentado, porque yo estuve en la tierra como ella, pero ella ha confesado su pecado. Ella lo ha confesado, Padre, y ella quiere cambiar. Quiere que tú la tomes y la perdones y la transformes. Así, con esa voz dulce de Jesucristo. Perdónala. Mira, Padre, hace 2000 años yo di mi vida y todavía abarca para que ella pueda ser perdonada. Purifícala y ayúdale que el Espíritu Santo la redarguya para que se fortalezca cada vez más.
Gloria a Dios. Usted se imagina a Jesucristo ahí enfrente del Padre abogando por usted. Amén. Abogando por mí, por todos nosotros que estamos dentro del cristianismo, que estamos dentro de Jesucristo, que Él es nuestro abogado. Aleluya. Si no se goza con eso, hermano, yo no sé con qué se va a gozar. Porque Jesucristo está ahí pendiente de usted y de mí todo el tiempo, queriendo ayudarnos a que el Padre nos perdone, a cambiarnos, a transformarnos Aleluya. todo el tiempo. Gloria a Dios. Y es así como somos perdonados. ¿Y qué creen? Que no solamente somos perdonados, sino que el enemigo es avergonzado. Aleluya. Amén. Amén. Él es avergonzado porque Él que nos venía a leer todas nuestras culpas, se sale, híjole, ya la perdonó, ya lo perdonó. Y sale avergonzado. Este es el Jesucristo que tenemos. Aleluya. El Dios que tenemos, el que nos redarguye, el que nos ayuda cada vez más. Por último, le quiero leer el Salmo 32 y dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea que somos bienaventurados. Aleluya. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Bienaventurados nosotros. Si alguna vez fallamos, hermano, hermana, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Nunca dude en ir a Jesús, nunca. Porque si usted duda de pedirle perdón a Dios, se va a perder. Entonces Jesucristo nos ama y por eso nos defiende todo el tiempo. Amén. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, que Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.